Buenos días a todas y a todos. Una alegría de volver a encontrarme con ustedes después de todo este tiempo que no pude grabar estas misas con las hermanas porque estaba en Argentina, y después ciertamente que el trabajo de la Semana Santa fue tan intenso que no me permitió celebrar junto a ustedes. Pero hoy sí celebramos este segundo domingo de Pascua, justo en un momento también tan importante para toda nuestra Iglesia católica como es la despedida de nuestro Papa Francisco, de todo el legado que nos dejó y de cómo partió a la casa del Padre un día después de la Pascua, pero como que murió en su ley. Hasta el último momento, el domingo de Pascua, dio su bendición a todo el pueblo, a todo el mundo. Y bueno, hoy entonces vamos a recordarlo también, y por la Iglesia, que comienza este nuevo camino. Primero será justamente, el duelo por nuestro Papa Francisco, pero también la esperanza de que el Espíritu Santo envíe un nuevo Papa, un nuevo Padre y Pastor para toda la Iglesia. Por eso hoy, en este domingo, tenemos tantas cosas para rezar y compartir, y entonces comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que el Dios de la paz y la esperanza, que resucitó a Jesús, esté siempre con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Delante de Dios vamos a pedir perdón, porque muchas veces no fuimos fieles testigos de tu resurrección. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque muchas veces quisimos tocar como Tomás a Jesús. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque tú nos llamas a transformar el mundo desde el reino de los cielos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone nuestro pecado para que así algún día nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la entrega de amor de tu Hijo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Con gran entusiasmo, los apóstoles y la primera comunidad dan testimonio de Cristo resucitado. Escuchemos. En aquellos días, los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y prodigios en medio del pueblo. Todos los creyentes solían reunirse por común acuerdo en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente los tenía en gran estima. El número de hombres y mujeres que creían en el Señor iba creciendo de día en día, hasta el punto de que tenían que sacar en literas y camillas a los enfermos y ponerlos en plazas, para que cuando Pedro pasara, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos.
Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén y llevaba a los enfermos y a los atormentados por espíritus malignos, y todos quedaban curados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 117 vamos a responder. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. Diga la casa de Israel, eterna su misericordia. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor, nuestro Dios, nos ilumine. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. En el libro del Apocalipsis, el apóstol San Juan describe su luminosa visión de Cristo resucitado que vive para siempre. Escuchemos. Yo, Juan, hermano y compañero de ustedes en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús. Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente, como de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que verás y envíalo a las 7 comunidades cristianas de Asia. Me volví para ver quién me hablaba, y al volverme vi 7 lámparas de oro, y en medio de ellas un hombre vestido de larga túnica, ceñido a la altura del pecho con una franja de oro. Al contemplarlo caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo sobre mí la mano derecha, me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estuve muerto y ahora, como ves, estoy vivo por los siglos de los siglos. Yo tengo las llaves de la muerte y del más allá. Escribe lo que has visto, tanto sobre las cosas que están sucediendo como sobre las que sucederán después. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús, fuente de alegría y paz, se presenta a sus discípulos para fortalecer y reclamar su fe. Nos preparamos para escuchar la buena nueva. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes.
Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no lo creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada. Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando si no crees. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: ¿tú crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y nos trae hoy todo este tiempo de Pascua. Vamos a estar viendo el Vía Lucis, que decimos, o sea, el camino de la luz, el camino de la presencia de la resurrección de Jesús. Y hago referencia al Vía Lucis porque hay muy poca gente que lo conoce. Conocen todos el Vía Crucis, que termina en el Viernes Santo, pero no conocen el Vía Lucis, que es justamente el sentido de la Pascua, es la resurrección. Y tenemos que hacer un proceso también para asimilar, yo diría pedagógicamente, cada año que Jesús resucitó. ¿Por qué? Porque en base a eso tenemos que ubicar nuestra vida. Entonces, una y otra vez, es sano, es necesario que vivamos lo que es la Pascua, o sea, el contenido de nuestra fe, porque como dice San Pablo, si Jesús no resucitó, nuestra fe no sirve para nada. Todo el motivo de nuestra vida, de nuestra fe, está ahí, en la resurrección de Jesús, en la plenitud del reino. O sea, tenemos que vivir ahorita mirando hacia ese reino que un día daremos el paso y estaremos con Él en esa vida eterna que nos tiene prometida. Pero entonces, una y otra vez y durante todo este tiempo de Pascua, vamos a ver los distintos momentos en que los discípulos y los apóstoles, que son otros, una cosa son los discípulos y otra los apóstoles, dijémonos que, por ejemplo, los discípulos de Maús van, pero no eran apóstoles. Entonces, sin embargo, en los evangelios, cada uno marca una expresión, un modo del proceso que tuvieron que vivir los apóstoles y los discípulos para descubrir esta resurrección de Jesús. Digo un proceso porque, según el Evangelio de Juan, el proceso fue instantáneo. No sé si se dan cuenta, pero dice: al anochecer del día de la resurrección, estando cerrada la puerta. No dice de dónde, no dice dónde, qué lugar, pero dice estaba cerrada la puerta por miedo. Y era la noche de la resurrección, se aparece Jesús, ¿no? ¿Qué quiere decir?
que el Evangelio de Juan pone toda la revelación de la resurrección el día mero del domingo de Pascua. Estando cerradas las puertas el día de la resurrección. El día de la resurrección. En cambio, si vemos a Lucas o a Marcos, a Mateo, no. Sobre todo en Lucas hace un proceso que pasa del Evangelio de Lucas a los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y vuelve a retomar justamente los Hechos de los Apóstoles porque es la continuación, los Hechos de los Apóstoles, de lo que sucedió en la Pascua. Por eso es que a medida que vamos avanzando en el proceso del tiempo pascual, iremos profundizando cada vez más los temas hacia los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque es cuando nace la iglesia, cuando Jesús deja su espíritu. Insisto, este Evangelio de Juan lo pone en tono instantáneo. Esa misma noche le dice: la paz esté con ustedes, miren mis manos, mis pies. O sea, Jesús que murió en la cruz es el que se le apareció a los discípulos, ¿no? Pero Tomás no estaba con ellos. Pero dice, después sopló sobre ellos y le dijo: reciban el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que Pentecostés era instantáneo, ¿ves? Por eso le digo, no lo pone 50 días después, sino lo pone en el mismo momento de la resurrección. Pero ciertamente que pone y propone el Evangelio de Juan que después de la resurrección se entendían las cosas si teníamos el Espíritu Santo. Los que vieron a Jesús, estuvieron con Jesús, creían en Jesús. Pero vino Tomás, que no estaba en esa celebración, y no, si yo no meto la mano en el costado, si no veo, meto el dedo en los clavos de las manos, no lo creo. Y uno dice: uy, pero qué incrédulo. Bueno, padre, según el texto, primero que estamos hablando de que ya estaba en el Evangelio de Juan cristalizado en la comunidad el rito litúrgico, por ejemplo, de la misa dominical. Y uno dice: ¿por qué? Y porque estando cerradas las puertas el día de la resurrección, o sea, el domingo de Pascua. Pero entonces después dice, 8 días después, o sea, el siguiente domingo, estaban otra vez en oración, o sea, en el Evangelio de Juan, ya la comunidad tiene, digamos, claro y fijo el acontecimiento eucarístico. Entonces, nuevamente se juntan para la misa y Tomás está con ellos y aparece otra vez Jesús. ¿Qué quiere decir? Que Jesús aparece en el contexto litúrgico de la comunidad en oración. Insisto, acuérdense que el Evangelio de Juan es el último Evangelio. Primero fueron los otros. Más o menos en el año 95 se estima que fue escrito el Evangelio de Juan, que es el más simbólico, y por eso mete todo en el día de la resurrección. Ya como que tenían el ritmo de la misa, de la fracción del pan, porque 8 días después se vuelven a reunir y está Tomás. Y Tomás le dice: bueno, mete tu costado. Y uno dice: uy, pero qué poca fe de Tomás. No tenemos que olvidar que la semana anterior habían ellos visto a Jesús, el agujero, y por eso reconocieron que Jesús era el mismo que murió en la cruz. Ese es el mensaje. El lenguaje es: si no toco con mis manos los agujeros de los clavos, si no creo. Pero en el fondo Tomás sí hace una reflexión muy fuerte porque dice: Señor mío y Dios mío. Parece que es como un arrepentimiento, pero hay algo más. Le está diciendo Señor mío al Señor Jesús, pero le está diciendo Dios mío. O sea, reconoce a Jesús como el Dios con nosotros, el Hijo de Dios. Que en realidad
tiene que ver con el comienzo del Evangelio de Juan, que dice, es la buena noticia del Hijo de Dios, y termina con esto. Y digo termina porque aunque todavía hay un capítulo, todos sabemos que el capítulo que continúa, que es la asunción a los cielos, la ascensión, es un capítulo que todos saben que históricamente fue puesto después de que se terminó el Evangelio, pusieron ese capítulo final. Pero ¿por qué digo todo esto? Lenguaje y mensaje. Fíjense que acá la comunidad ya tiene un ritmo eucarístico. Y uno dice, ¿por qué? Porque una de las bases de la Eucaristía es lo de los discípulos de Emaús. Porque los discípulos de Emaús reconocen a Jesús cuando parte el pan. O sea, cuando vuelven, hagan esto en memoria mía. Cuando vuelven a hacer lo que Jesús hizo en la última cena, que es lo que hacemos nosotros en cada misa. Cuando la iglesia se da cuenta del regalo de la Eucaristía, de la presencia de Jesús, pero no se puede negar que para todo esto necesitó, como nosotros también, necesitamos un proceso. Y de hecho, por eso todos los evangelios creo que, por eso lo ponen en Pentecostés, 50 días después. ¿Por qué? Porque es cierto que los apóstoles después de la muerte de Jesús quedaron desconcertados. Porque aunque la María Magdalena y la otra María fueron y sí vieron el sepulcro vacío y tuvieron esa comunicación con Jesús, los demás no le crecieron. De hecho, se volvieron a su casa, y su casa, la casa de Pedro, dice ahí, Pedro se volvió a su casa. Su casa no quedaba en Jerusalén, su casa quedaba en el lago de Genesaret, allá en Galilea. Y dijo, me voy a pescar, y los demás dijeron, no, quiere decir que estaban ya a unos cuantos kilómetros al norte de Jerusalén, no estaban ya en Jerusalén, quiere decir que se habían ido realmente a su casa. O sea, que tuvieron que vivir un proceso hasta que se dieron cuenta que esto de Jesús ahora está de otro modo, con su Espíritu. Ahora somos nosotros los que traemos el Espíritu de Jesús. Por eso escuchamos en los Hechos de los Apóstoles, porque ahora los que hacían los signos del reino de Jesús eran los apóstoles. Dice que se le amontonaban los enfermos para que hasta la sombra pasara, para que se pudieran curar. ¿Por qué? Porque ahora eran ellos los que tenían el Espíritu de Jesús. Ahora habían tomado conciencia de la resurrección, de que lo que escribe el final del Evangelio de Juan, esto está escrito para que crean, felices los que creen sin ver, porque en realidad, creer es no ver, porque si yo estoy mirando con estos ojos, quiere decir que no estoy trascendiendo la realidad. A ver, ¿por qué? Porque yo lo digo muchas veces, estos ojos muchas veces me engañan, cotidianamente me engañan, miro películas y cosas que son mentiras, pero uno se emociona con una película, o las mujeres con las novelas se emocionan, se ponen a llorar, y todos sabemos que es mentira, pero nos la creemos. Y cuidado, porque ahora con las pantallas y que nos hablamos, nos creemos que estamos en cualquier parte del mundo porque, mira, lo estoy mirando en mi pantalla. Es mentira, vos estás mirando una pantalla, una imagen. No es la persona que está ahí. La persona está muy lejos. Sin embargo, mis ojos ven. No, pero la persona no está ahí. Entonces, y uno dice, ¿por qué digo esto? Lenguaje y mensaje. Porque tenemos que saber ver con los ojos de la fe, con los ojos del corazón. Como dice el libro del Principito, no se ve sino por el corazón. Lo esencial, o sea, lo que importa, es invisible a los ojos. Hay que sentirlo. No es no sentir tampoco, no es no sentir. Porque si fuera un no sentir, imagínense que ni yo ni las hermanas se hubieran consagrado.
porque uno no deja su vida, y tantos hombres y mujeres, porque no sentí nada, porque es porque alguien concreto como Jesús nos llamó a un cambio de vida concreto. Y no digo solo curas y monjas, la gente misma que quiere ser misionera, que quiere ser catequista, que quiere ser lo que sea, un servicio de decir, el proyecto de Jesús es mi proyecto. ¿Qué quiere decir? Que están sintiendo el llamado de Dios. Están sintiendo el mismo Jesús resucitado que hace 2000 años murió en la cruz. El mismo, no otro. Claro, porque si no, muchos también dicen, ahora que nos ven desde afuera, la institución, como si fuéramos una organización, como diría el Papa, una ONG, como si fuéramos una ONG de... No. Somos una iglesia, somos un pueblo de Dios, o sea, y que lo que tenemos con nuestras virtudes y nuestros errores es el Espíritu de Jesús. Lo que tenemos es eso. Por eso la iglesia, a pesar de los tropezones, de los errores, sigue andando. Ahora, no podemos negar que cuanto más vivamos el Espíritu de Jesús, más brillaremos en la realidad de nuestro mundo. Y entonces, en eso sí, quiero hacer referencia al Papa Francisco. ¿Por qué? Porque si en algo nos dejó un legado el Papa Francisco, fue justamente abrir la iglesia, como decía él, para todos, en su sepelio, que no fue en privado, en el Vaticano, encerrado, no, una procesión de 4,5 kilómetros. Uno dice, bueno, pero lo vieron los presidentes, los reyes, sí, pero estuvieron también los presos, estuvieron los transexuales, estuvieron los homosexuales, los lincheras, expresamente invitados por el Papa Francisco. O sea, él en su testamento dejó que esa gente marginal estuviera presente en su entierro, en caminar los 4,5 kilómetros hasta la iglesia de Santa María, ¿no? Insisto, ¿qué fue lo que cambió? Que ya no se quedó ahí, que ya no fue una celebración solo entre obispos y cardenales adentro del Vaticano, no. Se cierra el ataúd, pero después se lo lleva en hombros 4,5 kilómetros y se lo entierra en la tierra. Como cualquier persona. ¿Qué quiero decir? Francisco rompe protocolos hasta después de muerto, ¿no? Porque lo que hizo en su vida que más iluminó fue ser padre y pastor, incluir a todos, tomar todos los temas que hoy nos cuestionan, nos hacen preguntas, y eso transparentarlo con el Espíritu de Jesús. Me queda claro que es eso. ¿Por qué? Porque en su mismo entierro, en todos estos días que vivimos, lo que fue el velorio de Papa Francisco, hombres y mujeres de todas las religiones, judíos, musulmanes, ortodoxos, hasta evangélicos, tocados profundamente por el testimonio de este Papa Francisco. ¿Cuántos ateos conmovidos y entristecidos por la muerte y la partida de este Papa Francisco? ¿A cuántos dijeron claramente, el Papa nos hizo creer, nos abrió a la fe? ¿Qué quiere decir? Que este papado de Francisco realmente iluminó el Espíritu de Jesús. Y algunos dicen, no, pero no cambió muchas doctrinas, no, mucho más que eso. Nos hizo una iglesia humana, al estilo de Jesús, una iglesia abierta, una iglesia que rompe con solamente cuestiones de prejuicios humanos, medievales,
¿Cuántos prejuicios medievales en el Vaticano rompió? Que sus zapatos, que ponerse esto, que salir de acá, de allá. Y uno dice, y eso es un signo de Dios. ¿Por qué? Porque yo creo que Jesús hoy hubiera hecho eso. Y el tema lo tenemos en su fruto. Por su fruto lo conocerán. Resulta que hoy en día se estiman en como 200 millones más de católicos desde que comenzó el papado de Francisco hasta hoy. 200 millones no son poquito. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿No es que en algunos lados se está apagando la fe? Sí, en algunos lados se está apagando y en otros se está encendiendo. Pero yo digo, ese es el legado de Francisco. Y por eso ahora tenemos que rezar mucho para que el nuevo Papa sea muy abierto, como lo fue Francisco, al Espíritu Santo. Yo creo plenamente en eso, porque algunos dicen, no, capaz que el movimiento pendular se va a una persona más cerrada. No, hay cosas que no se pueden cerrar más. Después del gesto de humildad y sencillez que dio el Papa Francisco, no encajaría en la realidad de hoy alguien así. Pero por otro lado yo tengo que decir un poco lo que dijo, que yo escuché a un ateo, un periodista ateo, que dijo algo que también me iluminó. Si estamos viviendo en un cambio epocal de mucha oscuridad, porque muchos gobernantes son crueles, maltratan, expulsan a la gente, los dejan afuera, lo que importa es el dinero, y con toda la pobreza cada vez más, con todos los inmigrantes, deportaciones y tantas cosas crueles que suceden en este momento, que no nos hablan sino de una época en decadencia, en oscuridad. Sin embargo, como dijo este periodista, el Papa Francisco es el germen, el brote de una nueva época. Y a mí me queda claro que es cierto. Si otra gente vemos que es el fin de una época, en la oscuridad, en la crueldad, resulta que hay gente como el Papa Francisco que ilumina al mundo. No solo a una religión, no, a cuántas iglesias, a cuánta gente iluminó ese testimonio de Jesús. ¿Y por qué? Porque yo creo que toda la perspectiva y la espiritualidad y la mística del Papa Francisco son el brote de una nueva época que ya está renaciendo. Cuando habló sobre la casa común, sobre la justicia, sobre la libertad de los pueblos, sobre la iglesia ir hasta las periferias del mundo, a donde están los más marginados, los que más sufren, o sea, donde el mismo Jesús nos marca el rumbo. Por eso creo que ahora tenemos un legado y un compromiso. Indudablemente el Papa Francisco nos iluminó con una mística y una espiritualidad de Jesús, con su espíritu. Entonces ahora, nosotros como pueblo de Dios tenemos que cuestionarnos en este momento de Pascua y de resurrección. ¿Cómo seguimos ese espíritu de Jesús resucitado? Así como se lo deben haber cuestionado los discípulos y los apóstoles después de la resurrección de Jesús. Ahora tenemos que ser nosotros los que sepamos iluminar a nuestro pueblo con la luz de la esperanza, con el Espíritu de Jesús. Vamos entonces a pedirle a Jesús y a la Virgen que nos dé esa gracia. A cada oración vamos a responder: escúchanos, Señor, por tu gran misericordia. Escúchanos, Señor, por tu gran misericordia. Por los obispos y los sacerdotes, para que gocen de la paz que Jesús les entrega hoy a sus discípulos,
y al recibir el Espíritu Santo cumplan con su mandato de perdonar o retener los pecados del mundo. Oremos. Escúchanos, Señor, por tu gran misericordia. Por las autoridades civiles y religiosas, para que reconociendo la presencia en el mundo de la misericordia divina, sean sembradores de paz, reconciliación y justicia en todos los pueblos. Oremos. Escúchanos, Señor, por tu gran misericordia. Por las familias cristianas, para que siguiendo el ejemplo de las primeras comunidades que acogían a los enfermos y los necesitados, sean un testimonio vivo del amor y la misericordia de Dios. Oremos. Escúchanos, Señor, por tu gran misericordia. Por nosotros, para que iluminados por el Espíritu Santo, reconozcamos a Cristo resucitado como nuestro Salvador y seamos dignos de formar parte de este selecto grupo de creyentes. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Oremos. Escúchanos, Señor, por tu gran misericordia. Escúchanos, Señor, para que seamos verdaderos testigos, discípulos de tu resurrección. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de sus manos de sacrificio para la alabanza y la gloria de su nombre, para nuestro bien y bien de toda su santa Iglesia. Padre Santo, llenos de gozo pascual, te ofrecemos este sacrificio por el que admirablemente renace y se nutre tu Iglesia en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. la tenemos Levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró nuestra vida. Por eso con esta efusión el mundo entero desborda. Está llamado a la alegría junto con los ángeles y santos diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro.
porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en el amor, con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron en la paz de Cristo, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo y nos llegue la muerte, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles, los mártires y todos los santos, te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con una gran confianza, recemos a nuestro Padre del cielo, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder, tú eres la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos y hermanas nos saludamos deseándonos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María, que resucitó. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos, llenos. Jesús dijo a Tomás, acerca tu mano, toca los agujeros que dejaron los clavos, y no seas incrédulo, sino creyente. Aleluya. Dios, concédenos que, por la gracia recibida en este sacramento pascual, permanezca siempre en nuestra vida hasta tu reino eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con la alegría de haber celebrado esta misa, nos podemos quedar en la paz de Dios. Demos gracias a Dios. Gracias.